Muchas veces en la vida me sentí como ustedes, con los ojos cerrados, moviendo la mano de un lado al otro, tratando de apuntar al norte, al sur, al este, al oeste. Y la verdad es, ¿alguno puede estar seguro que le apuntó al norte recién? Salvo que tengan una brújula o... Pero no, casi nunca estamos seguros. Casi nunca estamos seguros. Inclusive el que dice que está seguro, para mí tampoco está muy seguro de dónde está el norte. Ni siquiera sabemos bien qué es el norte muchas veces. Yo les quiero contar 3 pequeñas historias que me pasaron a lo largo de la vida. Y que un poco son historias como los movimientos de brazos que hicieron ustedes recién. Fue un intento, a veces un intento desesperado, a veces un intento más medido, de encontrar el norte. El primero de todos empezó cuando yo tenía 14 años y empecé a tocar la guitarra. Hasta ese entonces yo no tenía norte, sur, este, oeste, ni sabía lo que quería para mi vida, no sabía si quería estudiar, ser ingeniero, jugador de fútbol. En un momento quise ser presidente también. No tenía la menor idea. Y de golpe me encontré con una situación. Encontré un norte. Quería tocar la guitarra. Ok. Teníamos un norte ahí. ¿Estoy de acuerdo? O sea, tenía un objetivo claro. Como cualquier emprendedor o como cualquier persona que quiere algo en la vida. Sabe lo que quiere, pero no sabe cómo conseguirlo. Empieza a mover los brazos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Y fue lo que empecé a hacer. Entonces dije, yo quiero tocar la guitarra. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Aprender a tocar. Ok, ¿y cómo lo hacemos eso? Con una guitarra. Lo primero que necesitamos es una guitarra. Entonces, yo le pregunté a mi papá, che, ¿vos de casualidad no tenés una guitarra? Porque creo que la mayoría de las personas entre los 10 y los 18 años quiere tocar algún instrumento. Entonces dice, sí, mira, tengo una en la casa de lo que era mi abuelo y dice, te la voy a prestar. Ok, bárbaro. Abro la guitarra, la típica guitarra criolla, para tocar folclore, samba y demás. Y yo le digo, pero yo no quiero tocar esto. Yo quiero tocar como las bandas de rock que yo escucho. Esta no es la guitarra que yo quiero. Y ahí me di cuenta que la primera pregunta estaba mal, ¿o no? Decir, bueno, yo quiero tocar la guitarra. En cuanto tuve una guitarra enfrente, me di cuenta, no quiero tocar esta guitarra. Me fui acercando al norte. De a poco me fui acercando al norte. Aprendí a tocar con esa guitarra, porque siempre hay que empezar, como lo que hicimos nosotros. Bueno, ¿el norte está acá? No. ¿Está allá? Puede ser. Bueno, vamos intentando, nos vamos preguntando. Y lo que me pasó fue que empecé a aprender a tocar la guitarra. Empecé lo que era un acorde, lo que era una nota, y en ese momento estaba listo para hacer un salto. Y ahora sí quería una guitarra. Quería una guitarra eléctrica, de esas que suenan fuerte, como la que tiene Brian May, como la que tiene Lolo, como me dijo por ahí el señor. ¿Y cuál fue el problema? Acá me encontré por primera vez en la vida con lo que yo digo el problema de los 3 atributos. Para lograr algo me di cuenta que normalmente se necesitan 3 cosas. Lo primero es conocimiento. Si yo no conozco de lo que quiero o no sé qué es lo que quiero, muy difícilmente lo pueda conseguir. Lo segundo es tiempo. Tiempo para hacerlo, tiempo para dedicarle. ¿Cuántas veces nosotros dijimos yo quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra, y no tenemos tiempo o no encontramos el lugar para hacerlo? Y lo tercero, no es un dato menor, necesitamos recursos. Necesitamos plata a veces no es la cuestión de plata, a veces es cuestión de un recurso. Entonces, para mi cumpleaños, mi papá dijo, mira, vamos a hacer algo. Vamos a ir a la calle de Talcahuano y vamos a comprar una guitarra. Lo empezamos a recorrer. Ya le había aplicado el tiempo, ya sabía qué guitarra quería. Normalmente nos frenamos en la tercera. Íbamos casa de música por casa de música. Entramos a la primera. Empezamos a ver un montón de guitarras. Mirá, esa me gusta, esa me gusta. ¿Cuánto cuesta? 15.000 pesos. Y esa, 20.000 pesos. Cuando dijimos esta no, el vendedor empezó al revés. Bueno, ¿cuánto tienen? 400. Ok, y la respuesta en todas las casas de música fue la misma. Iba atrás del mostrador y sacaba un kit inicial y traía una guitarra que, pobrecita, había que tocarla con cuidado. Pero había una realidad. No teníamos más plata. Se había juntado mi papá, se habían juntado mis abuelos, mis tíos, y apenas podíamos juntar eso. Apenas teníamos para comprar esa guitarra. Y ahí me surgió por primera vez como un choque en la vida. Hasta ese momento, siempre que me había propuesto algo, lo había podido lograr. Pero me di cuenta que eran cosas chicas. En ese momento se perdió esa inocencia, de decir, es muy difícil alcanzar todo. ¿Qué hacemos?
¿Cómo puedo yo tener esa guitarra? Entonces, tomé una decisión que fue muy importante. O agarraba esos 400 pesos y agarraba ese kit inicial, como lo llamaban, o iba por la guitarra que yo quería. Entonces se me ocurrió una idea y dije, no me puedo conformar con esto, porque verdaderamente no es lo que quiero. Entonces lo que dije, voy a agarrar esos 400 pesos y me voy a construir mi propia guitarra. Y la famosa pregunta, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Se imaginan cómo estaba yo en ese momento? 15 años, 400 pesos, no sabía nada de guitarra, apenas había ido a 3 meses de clase de música, pero ya la música no me importaba. Tenía enfrente mío un desafío. Y empecé a hacer lo mismo que hicieron ustedes recién, cerrar los ojos y empezar a apuntar para todos lados. Y a veces el norte no está tan claro y a veces es muy difícil. Y normalmente tenemos los ojos cerrados. Pero hay una cosa que es muy importante. Sabemos que estamos buscando el norte. Yo no sabía nada de guitarras, no sabía nada o poco y nada de música. No tenía plata, pero sí sabía la guitarra que quería. Empecé a llamar, empecé a comunicarme con un montón de personas a ver quién me podía asesorar, hasta que un luthier que estaba en la zona me dice, bueno, venite. La verdad que no sé si fue por lástima o por qué, pero me dijo, venite. Con esos 400 pesos, me acuerdo, y todavía me acuerdo, a pesar de que ya pasaron como 12 años, ir caminando con el luthier mientras que le contaba la guitarra que quería, y fuimos a comprar la madera. Y fíjense lo que fue para mí. Este fue el primer pedazo de madera con el cual corté para armar la guitarra. Todo empezó acá, en un pedazo de madera. Es muy difícil a veces pensar que este es tu norte. Es muy difícil. Pero este era mi norte y lo fui descubriendo. Increíble. Lo tengo a mano porque es el día de hoy todavía que en mi oficina tengo esto sobre el escritorio, porque me recuerda muchas veces que eso que nosotros queremos al principio puede ser tan ridículo o tan absurdo como esto, que seguramente si yo lo dejo acá en el escenario, venga alguien y lo tire pensando que es basura. Empecé a aprender, empecé a estudiar para poder entender cómo funciona una guitarra, cómo funciona un sonido. ¿Cuánto les parece más o menos que tardé en que la guitarra deje de parecerse a eso y se parezca a una guitarra? Más o menos. Tiren algo. 2 meses. 1 año. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 años. 2 años y medio estuve hasta que la guitarra sonó por primera vez. 2 años y medio. Pero en ese momento también me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta de lo que es tener talento. Lo que es buscar talento. Mi talento claramente descubrí, por ejemplo, que no estaba en la música. Claramente no está en la música. Por eso voy a tocar muy poquito. Solamente para que me crean que suena. Pero mi talento estaba en otro lado. Mi talento estaba en poder interpretar una idea y transformar un pedazo de madera en un producto. Les voy a mostrar cómo quedó ese pedazo de madera después de 2 años. Suena y todo. Ya si tengo que tener 3 micrófonos ya es más complicado. Ahí está. Fíjense como una persona que no tenía plata, no tenía conocimientos, pero sabía lo que quería, pudo conseguir de ese pedazo de madera esto. Entonces ahí aprendí mi primera lección en la vida. Empecé a aprender que es importante tener un norte. Por más que no tengamos los recursos para buscarlo, la búsqueda es muy importante. Y esa es mi primera historia. Ahí estamos, está desenchufado. Lo que aprendí en mi primera historia
también me llevó a una cuestión de vocación, que seguramente a muchos de ustedes estarán pasando por eso en este momento. Yo la empecé a construir cuando tenía 14, 15 años, quiere decir que lo terminé cerca de los 18, y estaba en un lugar parecido al que están ahora ustedes, que por ahí tuvieron alguna experiencia, por ahí saben qué es lo que les gusta, pero no están seguros. En ese momento yo dije, bueno, me gusta el arte, me gustó la ciencia, me gustó el por qué suena como suena, me gustó fabricar los micrófonos, me gustaba usar el torno. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería. Y adivinen quién apareció. De vuelta los 3 problemas, que eran, el qué estaba resuelto. Ingeniería, voy a estudiar ingeniería. El tiempo, también, termino la secundaria y voy a estudiar ingeniería. Y ahí vino mi amigo que me viene persiguiendo hace rato, el tercer problema, los recursos. Entonces la decisión fue muy fácil. Dije, bueno, voy a estudiar en una pública. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo plata para pagar una privada, entonces me limito a estudiar en una pública. Que es genial, además, la verdad que tuve una muy buena experiencia ahí. Pero a medida que iba avanzando, cerraba los ojos, apuntaba y señalaba a un lado y me daba cuenta que ese no era el norte. A veces no podemos saber cuál es nuestro norte, pero sí podemos saber cuál no es el norte, claramente. Y apuntaba, y yo dije, acá no estoy cómodo, no estoy aprendiendo. Eso que yo dije, quiero estudiar ingeniería, ¿para qué? No lo estaba logrando, no lo estaba logrando. Entonces, lo que hice fue decir, mira, me voy a cambiar a una privada, no porque la pública sea mala, sino porque no era mi norte. Necesitaba un lugar que fomente más mi creatividad, que fomente más una cuestión más personal, y yo la verdad no soy muy dado para las ciencias tan duras, sino para la parte más creativa. Y encontré un lugar, que es la Austral, donde combina muy bien la parte dura con la parte artística. La ingeniería vista como un arte, con la capacidad de aplicar conocimiento técnico y científico para poder lograr una idea. Entonces dije, bueno, vamos a tener que sortear de vuelta uno de los problemas, que es conseguir los recursos para hacer eso. Entonces se me ocurrió empezar a dar CVs por distintos lados y quedé como un limpiador de lujo en una agencia de autos usados en Villa de Lina. Mi trabajo era ir a las 7 de la mañana, acomodar los autos en la calle, y cuando digo vendedor de autos usados, no es un vendedor de autos o un limpiador de autos 0 kilómetros. Eran autos que la mayoría por ahí ni arrancaba. Y yo los tenía que limpiar a la mañana. Tenía que ir, limpiarlos, encerarlos, hacerlos arrancar, cargarles la batería. Y por eso me pagaban en su momento 50 pesos por día. Estaba repitiendo lo que había aprendido en la historia 1. Tenía una dificultad, la estaba sorteando. Pero a medida que se acercaba el tiempo, veía que la plata no alcanzaba, que mi norte se alejaba cada vez más, que ese esfuerzo que yo estaba haciendo, a pesar de tener 17 años, ir a trabajar y juntar plata, no estaba dando resultado, no estaba llegando. Y había un día, cuando yo ya estaba completamente frustrado, mientras que estaba lavando una camioneta, que el dueño del lugar dice, Nacho, quédate, por favor, que yo voy a hacer unos trámites. Y quedé solo, lavando los autos como siempre. Y entra una persona por la puerta, un cliente. No había nadie para atenderlo. Y entonces, ni me pregunten cómo se me ocurrió, pero en vez de decirle, mire, espere que llegue el dueño, quédese acá a un costado, tiré el trapo con el cual estaba lavando la camioneta, me acomodé al mejor estilo Bilardo, la remera con la que estaba, y le dije, buen día señor, ¿qué está buscando? Y me puse el traje de vendedor. 40 minutos después llegó el dueño del lugar y me ve sentado a mí en su escritorio con el cliente firmando un boleto de compra-venta. Me dio comisión por la venta del auto y me alcanzó la plata para estudiar en la universidad. Esa es mi segunda historia, cuando empieza la carrera. ¿Qué aprendí en esta segunda historia? Que la vida, por más que uno se esfuerce muchas veces y vaya por un camino, y vaya, y trabaje todos los días, y lave todos los autos, y gane plata, a veces tenés que aprovechar las oportunidades. Siempre tenés que aprovechar las oportunidades que se te presentan. Probablemente si en ese momento yo no hubiese tomado un riesgo y no hubiese salido a vender ese auto, me hubiese quedado a un costado, limpiando, haciéndome el bobo por ahí, el cliente se iba, hoy no estaría acá parado. Lo que aprendí en esta segunda historia es que muchas veces estás buscando el norte y te estás esforzando mucho, pero tenés que aprovechar las oportunidades. No hay que dejarlas pasar. Cuando ves que están ahí,
hay que ir y agarrarlas. ¿Qué es lo peor que podía pasar? ¿Que el cliente se vaya? Perdido ya estaba perdido, no había nadie para atenderlo. Hay que aprovechar las oportunidades que tienen en la vida. Se nos presentan todo el tiempo. No hay que tener miedo, no hay que arrepentirse, sino que hay que ir para adelante y aprovecharlas. Y ahí empieza mi tercera historia, ya con ese aprendizaje. Decir, voy a aprovechar las oportunidades que se me presentan, hay que trabajar, hay que conocer. Y entonces, ya cuando estaba estudiando acá, empecé a fundar una empresa con un amigo, que es Sirius. Aproveché una oportunidad, eso ya lo había aprendido, aproveché la posibilidad de incubarme acá, aproveché que tenía muy buenos compañeros que sabían un montón y me ayudaban a mí a desarrollar los proyectos. Y empezamos a crecer. Y acá me pasó algo que fue muy, muy fuerte. Que me di cuenta que a pesar de todo lo que había aprendido y pensar que estaba haciendo todo bien, surgían problemas todo el tiempo. Yo seguía sin plata, seguía sin tiempo, me estaba atrasando en la carrera, me estaba frustrando. Miren, les voy a contar una anécdota que no la conté nunca. Y de hecho, bueno, inclusive acá está la gente que trabaja conmigo y es la primera vez que la escucha. Imagínense al punto que llegué, que yo sabía que ese era mi norte, estaba apuntando directamente a él y veía que las cuestiones no resultaban, que yo me estaba quedando sin plata. Yo vivía en la casa de un amigo en Vicente López y tenía un auto que había heredado de mi abuelo. Salgo del trabajo, me subo al auto y cuando llego en la esquina me doy cuenta de que el tanque estaba en empty. No puedo volver a casa. Llegué a ese punto. Digo, acá toqué fondo. No puedo volver a mi casa. Imagínense en esa situación. No podía volver a mi casa. Entonces lo que hice fue hacer un par de cuadras, estacioné el auto y me quedé durmiendo ahí. Me quedé durmiendo en el auto. Imagínense todo lo que, cómo estaba esa noche. Encima empezó a hacer frío y entonces yo prendía cada tanto el auto, ponía la calefacción, después lo apagaba, prendía el auto. Pero ¿saben una cosa? Ahí también me vino un pensamiento muy importante. Me pregunté a mí mismo, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena estar trabajando todo el día, estudiando, haber estado desde los 14 años luchando por un montón de cosas para después tener que dormir en el auto? Si ahora yo tranquilamente podría estar trabajando en una empresa o podría seguir estudiando en otra universidad y no hacer ese esfuerzo económico que lleva a pagar una cuota. Pero ¿saben algo? No, enseguida. Y esa respuesta me vino enseguida. No vale la pena. Prefiero morirme acá y que mañana encuentre mi cuerpo congelado dentro del auto que no seguir mis sueños, que no perseguir mi norte. Porque me puse a pensar, ¿y entonces para qué estamos? ¿Para qué vivimos? ¿Vamos a ser felices? Realmente, prefiero morir hoy congelado que vivir el resto de mi vida con una calefacción, pero frío por dentro. Yo sabía que por más frío que haya afuera, por más frío que hacía el auto, yo igualmente la estaba peleando y era el lugar donde quería estar, porque estaba yendo a mi norte. Y eso me parece que es algo importantísimo. Pasó un tiempo y decidido y fiel a mis convicciones, seguimos trabajando y la situación mejoró. La situación mejoró. Yo ya no tenía miedo de morir congelado en un auto, pero aprendí que hay otro miedo y que es un miedo que está mucho más oculto y que asusta mucho más que este primer miedo. Al principio tenía miedo al fracaso. ¿Qué pasa si esto fracasa? Generé expectativa. Hay un montón de gente que confió en este norte que yo tenía y que encontró también que este norte lo teníamos que hacer en conjunto. Y yo les estaba fallando. Eso es lo que sentía, que les estaba fallando a ellos, que me estaba fallando a mí. Que a pesar de tener conocimientos, de tener talento, estaba fallando. Y ese era el primer miedo, pero sin embargo ese miedo lo superé. Pero después vino un segundo miedo, nos empezó a ir bien. No solo pude cargarle nafta al auto, sino que lo podía cambiar. No solo tenía 3 amigos que me acompañaban en el proyecto, sino que había 15 personas más. Y ahí me agarró un miedo que es mucho peor, el miedo al éxito. Uno diría, este tipo está loco, ¿cómo le vas a tener miedo al éxito? Yo les puedo asegurar que muchas veces tenemos mucho más miedo en qué pasa si esto se concreta que en esto
si no se concreta? ¿Voy a poder asumir las responsabilidades? ¿Voy a poder dirigir esto? También asusta cuando se transforma en realidad. Todos tenemos ideas y sueños, pero en el momento que los tenemos enfrente, nos asustamos también. Y ese es el miedo al éxito. Ese es un aprendizaje que les quería transmitir y les quería contar mi historia. Y quería también hacer una reflexión. Probablemente la mayoría de los que estén acá no sabe dónde está el norte, pero sí sabe que tiene que llegar al norte, sí sabe a dónde tiene que ir, sí sabe que tiene que ser feliz. Y hay algo que es muy importante, todos y cada uno de ustedes, de los que están acá, yo, vos, tenemos talento. Y ese talento es al cual nos tenemos que aferrar para llegar a nuestro norte. Y ¿saben qué? En el momento que yo aprendí eso, me di cuenta que tenía una garantía de por vida. Asumí que lo más probable es que nunca encuentre el norte, que el norte no exista, que el norte simplemente es algo que está en nuestra cabeza, porque la realidad es que no importa dónde está el norte. Lo importante es que lo busquemos, lo importante es que desarrollemos nuestro talento, lo importante es el camino que vivimos para desarrollar eso, las experiencias de vida, la gente que conocí compartiendo ese sueño, el frío que pasé, las cosas malas también. Fueron un aprendizaje enorme. Si no hubiesen sido, fíjense, por estos 3 problemas que se me presentaron en la vida, la falta de recursos, la falta de tiempo, la falta de un norte, nunca hubiese podido empezar a disfrutar lo que hago. Y eso me parece que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No importa el norte, no me importa el resultado final. Si nosotros estamos decididos de lo que tenemos que hacer y ese es el camino, les puedo asegurar que entonces nosotros ya ganamos. Muchísimas gracias.